Muy bien, bienvenidos entonces a esta sexta reunión de lectura. Estamos ya en la mitad del libro, justamente. Tenemos todo el mayo, que vamos a terminar el libro en mayo, y en junio vamos a tener esta charla sobre Lovecraft, que va a ser al final del libro. Ya les iré comentando un poquito las fechas. Por ahí alguien rayó la pantalla, déjenme, borro la rayadura. Ya, y voy a desactivar esto. Denme un momentito nada más, si no vamos a hacer un problema aquí. Listos. Muy bien, vamos entonces ahí. Leamos un poco más, avancemos en la autobiografía, que siempre la hacemos al inicio de cada sesión. Recordemos que habíamos leído la vez pasada, nos habíamos quedado justamente en esta parte, los primeros escritos que Lovecraft dice que los tuvo. Él escribió mucho, de lo cual no publicó. Entonces, vemos que era también un escritor bastante autocrítico, ¿no? Sin embargo, estos dos cuentos de él que son muy buenos, los logró publicar en una revista, más bien dicho, en pequeños panfletos que eran utilizados justamente para este tipo de cuentos. Continuando con su autobiografía, lo que nos dice Lovecraft es lo siguiente. Paralelamente a todos estos intereses en la lectura y la escritura, tuve una niñez muy agradable. Los primeros años muy animados con juguetes y con diversiones del aire libre, y el estirón después de mi 10º cumpleaños dominado por persistentes pero forzosamente cortos paseos en bicicleta que me familiarizaron con todas las etapas pintorescas y excitadoras de la imaginación del paisaje rural y los pueblos de Nueva Inglaterra. No era de ningún modo un ermitaño. Más de una banda de la muchachada local me contaba en sus filas. Tiene un rasgo muy interesante la vida más cotidiana de Lovecraft. A veces uno tendría que pensar a un Lovecraft solitario, lleno de libros, de fantasías un poco de ultratumba, medias oscuras. Y no, era un chico común, corriente, ciertamente muy desarrollado intelectualmente y con muchos intereses muy particularizados con culturas antiguas, ¿no? Ya lo habíamos leído antes y también después muy familiarizado a las ciencias. Ahí tenemos una imagen de Lovecraft. Por aquí puse algunas, no puse, encontré unas fotografías que me parecieron interesantes y que les traigo acá. Aquí está Lovecraft de niño. Lo podemos ver también en Stephen King, que un poco sigue después el legado de Lovecraft. Aquí está un Borges también niño. Tenemos don Julio Cortázar. Edgar Allan Poe ciertamente en dibujo, ¿no? Tenemos una fotografía del de niño y un Kafka también medio retratado en su infancia, ¿no? Grandes exponentes del género literario y muchos de ellos del género de terror. Continúa Lovecraft diciendo, mi salud me impidió asistir a la universidad, pero los estudios informales en mi hogar y la influencia de un tío médico notablemente erudito me ayudaron a evitar algunos de los peores efectos de esta carencia. En los años en que debería haber sido universitario, viré de la ciencia a la literatura, especializándome en los productos de aquel siglo XVIII, del cual tan extrañamente me sentía parte. Y hemos hablado bastante de esto nosotros. Continúo, la escritura fantástica estaba entonces en suspenso, aunque leía todo lo espectral que podía encontrar, incluyendo los frecuentes sueltos extraños en revistas baratas, tales como All Story y The Black Cat. Mis propios productos fueron mayoritariamente versos y ensayos, uniformemente despreciables y relegados ahora al olvido eterno. Ahí tenemos El gato negro de Edgar Allan Poe, ¿no? Bien. Entonces la ficción en el tiempo de Kafka, muy llevado a una sociedad positivista y muy unida al materialismo, no eran comunes, ¿sí? Más bien era una especie de corriente literaria que irrumpía con este ideal más formal, más moralista, más estructurado, ¿no? Donde se buscaba más bien retratar, como si fuera un cuadro perfecto, lo que pasaba en el día a día, más que imaginar realidades nuevas. Lovecraft estaba más bien, como dicen aquí, imbuido a otro tipo de imaginación. Bien, vamos a llegar entonces hasta ahí, hoy día, con la autobiografía y pasamos al resumen de lo último que vimos. Alexis, creo que levantaste la mano. Sí, Sí, Dani, eh, una, adelante. una breve consulta nomás. Me llamó mucho la atención esto que dice que no pudo asistir a la universidad. Quiere decir que fue en parte autodidacta, él se dedicó a estudiar en casa. Sí, 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 en realidad fue así. Bueno, recordemos que estamos en el siglo pasado, entonces la universidad sí no era un lugar al que todo el mundo podía asistir, ¿no? Más bien la educación y la configuración familiar siempre fue endógena en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XX también. Recordemos que la educación de los niños se daba dentro del núcleo familiar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, tenemos el caso también de Hermann Hesse, ¿no? Que se educa en la biblioteca de su abuelo,
que era un pastor protestante sumamente estudiado y prácticamente su educación, después irá a institutos, pero su educación básicamente se funda ahí. Con Lovecraft pasa un poco lo mismo, ¿no? Un chico Sí, bastante inteligente en ese me sentido. llama mucho la atención esto porque creo que justo hablabas al inicio de este ritmo de vida muy acelerado que muchas veces en el sistema neoliberal estamos inmersos y el cual no nos permite tener ese tiempo de paz, de tranquilidad para leer un libro, por ejemplo, o para aprender ciertas artes o cosas distintas a lo que normalmente se vive. Pero al ver esto, creo que es muy importante también eh, de cada uno que nazca este sentido de la autoeducación, ¿no? Ya lo estamos haciendo en el Junco. Hemos leído muchos libros, muchas páginas y vemos cómo nos ayuda a formarnos y a crecer y a ser mejores cada vez. Entonces, a mí me inspira mucho porque si un autodidacta como Lovecraft y otros que hemos visto, Hesse también y algunos de esa época, han logrado ser grandes escritores y, como tú decías, poniendo empeño, esfuerzo en leer, ¿no? Creo que después vendrá también la etapa de la escritura en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto, no quito más tiempo, pero qué bonito saber que estamos por un buen camino de cierta autoeducación que nos lleva a pisar estas dimensiones tan maravillosas de la literatura. Eso nomás, Dani, muchas gracias. No, gracias a ti, Alexao. Es muy valioso lo que compartes, ¿no? Y gracias por compartirlo. Y sí, tenemos que, como tú decías, ¿no? Poder encontrar intereses, ¿no? Como decía Antonio Escotado, este filósofo español que ya falleció, valentía es administrar bien el tiempo, ¿no? Y a veces el tiempo no está muy bien administrado, ¿no? Y no lo podemos como también poner en estas cosas como la autoeducación, que siempre tiene que estar como en una base de nosotros, porque en el fondo nos va a ayudar también a vivir. Educarnos nos ayuda a vivir y tener intereses propios nos ayuda a vivir también. Es bonito eso. Gracias, Alexa. Y sí, la verdad es que muchos de los escritores han sido y son autodidactas y muchos de los grandes pensadores han sido autodidactas, ¿no? Eso es muy interesante. Tiene un gran potencial. Muy bien. Todos podemos ser autodidactas y como decía en el Junco, somos muy autodidactas. Así que bueno. Rápidamente, un resumen muy cortito del capítulo 5 porque como ustedes saben, leímos este capítulo y más que dar hechos, porque no ocurrieron muchos hechos, ocurrieron descripciones de paisajes. Por eso les traigo aquí dos imágenes que el mismo geólogo que está relatando esta pericia y que espera que a partir de su relato no vuelvan a hacer esta expedición a la Antártica, nos dice que cuando ellos estaban volando y ya pasan esta cadena montañosa, se encuentran con una ciudad que les impacta de sobremanera. Y comparan al inicio que la ciudad era muy parecida, no parecida, pero les recordó cuando vieron esta imagen a los jardines de los dioses en Colorado. Ahí tenemos una imagen de estos jardines, ¿sí? Que están situados justamente en una parte este del campo y donde vemos estas formaciones rocosas que parecen como especie de torres, ¿no? Como torres en punta, en pico. Y también, por otro lado, dice que le recordó el desierto de Arizona. Entonces, ya vamos viendo que tenía que ver con la configuración en que se encontraban estas edificaciones que ellos van viendo y que tanto les causa asombro. Acá les he traído algunas imágenes porque, como les decía, este capítulo fue muy descriptivo. Entonces, más allá de dar hechos, si es que yo tuviera que decirles un resumen, fue entraron a la ciudad, llegaron, aterrizaron y comenzaron a explorar. Eso es lo que pasó. Lo rico de esta parte del relato es todas las descripciones que hacen, cómo nos dicen que estaba constituida esta ciudad, qué formas tenían, cómo es que estaba el hielo, como si hubiera habido una glaciación cubriendo gran parte de toda la zona, de qué manera ellos sienten que están frente a un lugar donde sienten que no ha sido construido por humanos, en fin, entonces, y vayamos viendo estas imágenes para irnos imaginando también cómo pudo haber sido el lugar. Ahí encontramos edificaciones en picos, en formas de pirámides, en formas circulares. Recuerden que decían que había puentes, ¿no? Que conectaban una edificación con otra, como vemos ahí en la imagen. Inclusive habían vestigios de puentes superiores que ya por la erosión habían sido destruidos y que los de inferiores habían sido conservados por la nieve. Entonces ahí tenemos una especie de imagen de lo que van descubriendo. Aquí tenemos otra, miren. Interesante la capacidad que podemos tener nosotros de imaginar, ¿no? A partir de los relatos que ellos hacen. Ahí les tenemos a los dos caminando. Yo me pongo a pensar, imaginen
Justamente tal como ven en la imagen, ¿no? Tan diminutos los dos en medio de estas edificaciones que las describen como descomunales, enormes. Con formas extrañas, como nosotros las podemos ver ahí, edificaciones con estrellas de 5 puntas, como esta, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una edificación como estrella de 5 puntas, que a veces nos es difícil, decimos, ¿cómo nos podemos imaginar un edificio o un salón de 5 puntas? Bueno, más o menos así como este, ¿no? Claro que no está completa, aquí solo hay 3 puntas, pero atrás se termina de completar las otras 2. En fin, hay mucho recorrido imaginario que nos pide el autor. Ahí también tenemos estos 2 recorriendo estos lugares que ya nos narraron, ¿no? Donde hay paredes con inscripciones, donde nos encontramos con grandes partes enterradas por la glaciación, donde hay lugares erosionados, hay puertas en donde uno quiere ingresar, pero se da cuenta que están con derrumbes o simplemente hay vacío en su interior, ¿no? Esa exploración que ellos van haciendo. Miren acá también cómo se van adentrando en la ciudad, una ciudad que por otro lado es desconocida y que parecería que no es hecha por seres humanos. La expectativa de lo que uno va a encontrar debe haber sido muy alta. Encuentran también estos restos de civilizaciones que son prehumanas, como llaman ellos, y con paredes llenas de inscripciones, incluso llegan a encontrar esculturas de formas cilíndricas que le remiten a este asesinato que hubo en el campamento y a las formas en que encontraron ellos enterradas, ¿no? Cilíndricas, esta especie de criaturas que no sabían qué mismo eran. Como les decía, encuentran lugares profundos con puentes, otros lugares también donde se encuentra oscuridad total porque parecía que hay abismos interminables. Se comienzan a topar con salas, ¿no? Es decir, tienen una exploración bastante interesante del lugar. Eso prácticamente es el capítulo 5. Nada más les leo algunos puntos importantes y ahí entramos a la lectura. Al cruzar la cadena montañosa se encuentran en la ciudad interminable. Pensaban que era interminable. Después describen que sí tiene una dimensión y que terminará esta ciudad con un desierto, ¿no? Pero al principio la ven como interminable. Miren la imagen de fondo, ¿no? La forma general tendía a ser cónica, piramidal o en terrazas, aunque había muchos cilindros y cubos perfectos, conglomerados de cubos y otras formas triangulares, así como diversos edificios angulosos, cuya planta de 5 puntas recordaba vagamente una fortificación, probablemente con cúpulas en el esplendor de la ciudad. Un lugar gigantesco de vida prehumana, sí lo recuerda. Entradas con esculturas en forma de barril estriado, como les contaba al inicio, espacios abiertos con formas de estrella, había también lugares que parecían haber sido plazas públicas. Nos narra que en el vuelo descubren que la ciudad no es infinita, tiene un gran desierto sin construcciones, ¿no? Es decir, ellos pensaban que la ciudad se extendía y no tenía un lugar de cierre. Se dan cuenta que no, que hay un desierto al final. En medio de esto deciden aterrizar en un espacio libre, en un suelo sólido y donde no corría mucho viento, por lo tanto no necesitaron hacer tantas cubiertas para flanquear y para proteger al avión de toda la intemperie. Mantienen un descenso de casi 1 kilómetro hasta llegar a la ciudad y quedan maravillados por este espectáculo nuevo que están haciendo. Recordemos que están en una zona alta y la ciudad en parte está enterrada por el hielo. Ellos van bajando hasta la ciudad y hasta encontrar una puerta que les permite el ingreso, porque no todas las puertas tenían un buen acceso. Danforth en el recorrido manifiesta ver huellas recientes en la nieve de las callejuelas y sonidos de viento raro. Ya nos indica aquí con una sutileza, porque esto lo dice en un momentito de la lectura, que uno lo puede pasar desapercibida, pero dice, yo veo que aquí hay huellas. Y el sonido es del viento, pero hay un sonido raro, es decir, parecería que algo está pasando, algo más, aparte de ellos, está presente en este lugar. Encuentran un enorme salón, ven una edificación llena de ventanas, miran a través de las ventanas y ven que por abajo hay un salón grande. Y creen que van a volver a ese salón, pero todavía no, porque tendrían que usar una cuerda para bajar, dicen ellos. Probablemente después, en el recorrido, regresen, pero por el momento no van a entrar a ese salón. Comienzan la exploración del edificio dejando huellas de papel en el suelo, ahí está mal escrito, dice celo, en el suelo laberíntico para no perderse, como Hansel y Gretel mencionan. Dejar como rastros para que cuando tengan que regresar a la salida la encuentren. Esto era mucho más rápido que ir dejando a través de huellas cincélicas con el cincel en las paredes. De mi modo de ver, era mucho más seguro hacer marcas en las paredes, pero ellos deciden dejar huellas de papel, ya que no corría viento, dice, por adentro de la edificación. Una cuestión un poco arriesgada, diría yo, pero bueno.
Ahí tenemos más imágenes de este capítulo que cierra justamente con este ingreso de ellos a la edificación. No sabemos qué se van a encontrar, eso lo encontraremos ya en el próximo capítulo. Pero bueno, ese es como el contexto que estamos viviendo, ¿no? Muchas cosas para poder imaginar. Bien, con eso vamos a ingresar ahora sí a la lectura entonces de este capítulo. Ya que te veo ahí, no sé si ahí, Alexa, ¿nos podrías ayudar con el inicio? Sí, con mucho gusto. A ver, muy bien, capítulo 6. Hoy día vamos a terminar el capítulo 6. Ahí es el inicio, comenzamos desde acá arriba. Y ahí vamos intercalando la lectura con los que estamos. Así que bueno, adelante, Alex. Ya, ahí voy. Pongo los lentes nomás. Póngase los lentes. Muy bien. Sería tedioso narrar con detalle nuestros vagabundeos por aquella cavernosa colmena muerta desde hacia eones, aquella madriguera de arcaicos secretos en la que resonaba ahora por primera vez, después de épocas sin nombre, el eco de los pasos humanos. Sobre todo porque gran parte de la horrible tragedia y revelación llegó del simple estudio de las omnipresentes ornamentaciones murales. Las fotografías tomadas a la luz de las linternas contribuían a demostrar la veracidad de nuestros hallazgos y es una lástima que nos quedásemos sin película. En el caso que el caso es que cuando se nos acabó, no nos quedó otro remedio que hacer toscos bocetos a mano de los detalles más destacados. El edificio en el que habíamos entrado era muy grande y ornamentado, y nos permitió hacernos una idea de cómo era la arquitectura de aquel innombrable pasado geológico. Las separaciones interiores no eran tan gruesas como los muros exteriores, pero estaban perfectamente conservadas en los niveles de abajo. Su disposición se caracterizaba por una complejidad laberíntica, junto con extrañas irregularidades a nivel del suelo, y de no ser por el rastro de papeles, sin duda nos habríamos perdido casi al principio. Decidimos explorar primero las ruinosas partes superiores y treparnos unos 30 metros por el laberinto hasta el lugar donde las salas más altas se habrían derrumbadas y cubiertas de nieve bajo el cielo polar. Subimos por las empinadas rampas o planos inclinados con salientes transversales que hacían las veces de escaleras en todas partes. Los salones por los que pasamos tenían formas y proporciones inimaginables, que iban desde estrellas de 5 puntas hasta triángulos y cubos perfectos. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que el tamaño medio era de unos 10 metros por cada lado y unos 6 de altura, pero había muchos más grandes. Después de examinar con cuidado las regiones superiores y el nivel de la glaciación, descendimos un piso tras otro hasta la zona sumergida, donde pronto comprendimos que nos hallábamos en un laberinto continuo de estancias y pasadizos conectados entre sí, que probablemente se extendieran por zonas ilimitadas lejos de aquel edificio concreto. El tamaño ciclópeo y descomunal de todo lo que nos rodeaba nos resultó extrañamente opresivo y percibimos algo vago y profundamente inhumano en todos los contornos, dimensiones, proporciones, adornos cons- y matices constructivos de la arcaica y profana albañilería. No tardamos en reparar por lo, por lo que mostramos los relieves en aquella ciudad monstruosa tenía millones de años de antigüedad. Hoy seguimos, aún hoy seguimos sin poder explicar los principios de ingeniería utilizados en el anómalo equilibrio y ajuste de aquellas rocas gigantescas.
pero el uso de arco era generalizado. En ninguna de las salas que visitamos hallamos enseres móviles, circunstancia que apoyó nuestra teoría de que la ciudad había sido evacuada deliberadamente. El principal rasgo decorativo era el sistema casi universal de adornos murales, que por lo general se extendía en bandas horizontales, continuas de 1 metro de anchura e iba del suelo al techo alternando con bandas de la misma anchura, cubiertas de arabescos geométricos. Había excepciones a este tipo de adornos, pero su predominio era abrumador. A menudo vimos cartuchos cubiertos de extraños grupos de puntos en algunas bandas de arabescos. Enseguida comprendimos que la técnica era avanzada y estéticamente evolucionada, y demostraba un dominio extremo, aunque ajeno en todos sus detalles, a cualquier tradición artística conocida por la raza humana. Jamás he visto una escultura cuya ejecución pudiera comparársele en delicadeza. Los detalles más minúsculos de la vegetación o la vida animal se reproducían con una sorprendente viveza a pesar de la enorme escala de relieves, mientras que los diseños convencionales eran maravillas de complejidad. Los arabescos evidenciaban un profundo conocimiento de los principios matemáticos y estaban hechos de curvas oscuramente simétricas y ángulos basados en el número 5. Las bandas pictóricas seguían una tradición muy formalista e implicaban un peculiar tratamiento de la perspectiva, pero poseían una fuerza artística que nos conmovió profundamente a pesar del abismo, a pesar del abismo. ¿En qué parte, por favor? Al Del principio, abismo. al pesar del abismo de eras geológicas que nos separaban. Ya, perfecto, gracias. Los diseños se basaban en la peculiar yuxtaposición de varias siluetas bidimensionales y entrañaban una profundidad psicológica que superaba a la de cualquier raza conocida de la antigüedad. Es inútil intentar comparar su arte con cualquier otro presente en nuestros museos. Quienes vean nuestras fotografías probablemente encontrarán alguna analogía con las ideas grotescas de los futuristas más osados. Considerada en conjunto, la tracería de arabescos consistía en líneas cuya profundidad en los muros sin erosión de 2 a 5 centímetros. En los lugares donde había cartuchos con puntos, evidentemente inscripciones en alguna lengua y alfabeto primigenios y desconocidos, la profundidad de la superficie lisa era de unos 2 centímetros y la de los puntos de unos 4. Las bandas pictóricas estaban hechas de bajo relieve y el fondo se hallaba unos 5 centímetros más hundido en la pared. En algunas podían verse restos de la antigua coloración, pero en la mayoría de los casos los incontables eones transcurridos habían borrado y desintegrado cualquier pigmento que hubiese habido. Cuan- Cuanto más estudiaba uno aquella técnica maravillosa, más admiraba aquellos adornos. Por debajo de su estricto convencionalismo, podía detectarse la minuciosa y exacta observación y la habilidad gráfica de los artistas. Y de hecho, las propias convenciones servían para simbolizar y acentuar la verdadera esencia o diferenciación vital de cada objeto delineado. Intuimos también que detrás de aquella excelencia inteligible había otra que escapaba al alcance de nuestra percepción. Ciertos toques aquí y allá eran vagos indicios de símbolos y estímulos latentes que, si hubiésemos tenido otro trasfondo mental y emocional y un sistema sensorial totalmente diferente, habrían tenido un profundo significado para nosotros.
Era evidente que los relieves se inspiraban en la vida de la época desaparecida en que se crearon y recogían gran parte de su historia. Esa anormal preocupación por la historia de la raza primigenia, una circunstancia casual que obró milagrosamente y por pura coincidencia a nuestro favor, fue la que hizo que los relieves fuesen tan informativos y nos llevó a anteponer las fotografías y reproducciones por encima de cualquier otra consideración. En salas, la disposición cambiaba con la presencia de mapas, cartas astronómicas y otros dibujos científicos a gran escala, y dichos objetos corroboraban de forma ingenua y terrible lo que habíamos deducido de los frisos y zócalos pictóricos. Al insinuar lo que nos reveló el conjunto, cuento con no despertar en quienes me crean una curiosidad mayor de lo que impone la cordura. Sería trágico que alguien se viese atraído hacia ese reino de la muerte y el horror precisamente por la advertencia pensada para desanimarle. Interrumpiendo los relieves, había grandes ventanales y enormes umbrales de 4 metros de altura que conservaban en ambos casos las planchas de la madera petrificada, cuidadosamente tallada y pulimentada, de los póstigos y las puertas. Todos los ensanches metálicos habían desaparecido hacía mucho, pero algunas puertas seguían en su sitio y tuvimos que empujarla para pasar de una estancia a otra. Aquí y allá sobrevivían marcos de ventana con extraños paneles transparentes, sobre todo elípticos, aunque no muchos. También había numerosas hornacinas de gran tamaño, por lo general vacías, aunque a veces contenían algún extraño objeto tallado en esteatita verde, que, que o bien estaba deteriorado o no les había merecido suficiente interés para llevárselo. Otras aberturas, sin duda, estaban conectadas con sistemas mecánicos desaparecidos, de la calefacción, la iluminación y demás, parecidos a los que se veían en muchos relieves. Los techos eran más bien sencillos, pero a veces estaban forrados de azulejos y de esteatita u otro material. La mayor parte de las veces se habían caído. Algunos suelos también estaban empavesados con dichos azulejos, aunque predominaban las losas de piedra. Gracias, Alexao. Gracias. Cari, ¿no si nos podrías ayudar continuando, por favor? Claro, chicos, con gusto. A ver. Para hacerse una idea aproximada de nuestros Más, pensamientos. más de arribita, perdón, como he dicho. Ah, ya, perdón. Como he dicho, no había muebles ni enseres movibles, pero los relieves daban una idea clara de los extraños artilugios que habían llenado una vez aquellas salas resonantes como tumbas. Por encima de la lámina glacial, el suelo se hallaba por lo general cubierto de escombros, ruinas y cascotes, pero más abajo su estado de conservación era mejor. En algunas de las estancias y los pasillos inferiores apenas había arenilla o polvo de las antiguas incrustaciones, mientras que algunos sitios estaban extraordinariamente limpios, como si acabaran de barrerlo. Por supuesto, donde se habían producido hundimientos, había tantos escombros como arriba. Un patio central, igual que en otras estructuras que habíamos visto desde el aire, daba luz a las zonas interiores, de modo que pocas veces tuvimos que utilizar las linternas en la parte superior como no fuese para estudiar algún detalle de los relieves. No obstante, por debajo de la capa de hielo, la penumbra se hacía más densa y en muchos sitios predominaba una oscuridad casi total a nivel del suelo. Para hacerse una idea aproximada de nuestros pensamientos y sensaciones a medida que avanzábamos por el laberinto de inhumana mampostería que llevaba eones en silencio, es preciso buscar un correlato en un caos totalmente desconcertante de impresiones, recuerdos y estados de humor pasajeros. La abrumadora antigüedad y la mortal desolación del lugar habrían bastado para encoger el ánimo de cualquier persona sensible.
Pero a esos elementos había que añadir el horror recién descubierto en el campamento y las revelaciones de los terribles relieves que había por todas partes. En cuanto dimos con un fragmento perfectamente conservado y cuya interpretación no dejaba lugar a dudas, bastó un breve examen para comprender la espantosa verdad. Una verdad que sería ingenuo afirmar que Danforth y yo no hubiésemos sospechado antes, aunque ambos nos hubiéramos guardado mucho de insinuarlo siquiera. A partir de ese momento, no quedó ninguna duda sobre la naturaleza de los seres que habían construido y habitado esa ciudad muerta y monstruosa millones de años atrás, cuando los antepasados del hombre eran mamíferos primitivos y arcaicos, y gigantescos dinosaurios recorrían las estepas tropicales de Europa y Asia. Hasta entonces nos habíamos aferrado a una remota posibilidad y habíamos repetido, para nuestros adentros, que la omnipresencia del motivo de 5 puntas era solo una exaltación cultural o religiosa del organismo arqueozoico que había encarnado de un modo tan patente la forma de la estrella. Igual que los motivos ornamentales de la creta minoica exaltaban al toro sagrado, los de Egipto al escarabajo, los de Roma al lobo y al águila, y los de diversas tribus salvajes a otros animales totémicos. Pero a partir de ese instante, nos vimos privados de ese refugio solitario y no nos quedó más remedio que enfrentarnos a una evidencia que hacía tambalearse a la razón y que el lector de estas páginas, sin duda, debe de haber imaginado hace tiempo. Me cuesta escribirlo negro sobre blanco incluso ahora, aunque tal vez no sea necesario. Los seres que construyeron y habitaron aquella temible arquitectura en la época de los dinosaurios no eran dinosaurios, sino algo mucho peor. Los dinosaurios eran animales nuevos y casi sin inteligencia, pero quienes construyeron la ciudad eran sabios y viejos, y habían dejado huellas en las rocas casi 1.000 millones de años antes. Rocas creadas antes de que la vida en la Tierra hubiese evolucionado más allá de unos grupos de células. Rocas creadas antes de que existiera verdadera vida en la Tierra. Fueron los creadores y dominadores de esa vida. Y por encima de cualquier género de dudas, los originales de los arcaicos y maléficos mitos que se mencionan con temor reverencial en los manuscritos, nacóticos y necronómico. Eran los grandes ancianos llegados de las estrellas cuando la Tierra era joven, seres cuya sustancia había conformado una evolución ajena y cuyos poderes nunca habían conocido este planeta. Y pensar que solo un día antes Danforth y yo habíamos contemplado fragmentos de su sustancia milenaria y fosilizada, y que el pobre Lake y su equipo habían visto su contorno completo. Por supuesto, me resultaba imposible relatar en el orden correcto las etapas en que fuimos comprendiendo lo que sabemos de ese monstruoso capítulo de la vida prehumana. Tras la primera impresión, tuvimos que hacer una pausa para recuperarnos, y hasta las 3 en punto no emprendimos una exploración más sistemática. Los relieves del edificio eran de fecha relativamente reciente, tal vez de hacia 2 millones de años, según indicaron sus características geológicas, biológicas y astronómicas, y representaban un arte que podría considerarse decadente comparado con los ejemplos que encontramos en otros edificios más antiguos, a los que accedimos tras cruzar los puentes por debajo de la lámina glacial. Un edificio excavado en la roca viva parecía remontarse a 40 o posiblemente 50 millones de años, hasta el Eoceno inferior o el Cretácico superior, y contenía bajos relieves de una calidad artística que superaba a todos los demás, con una tremenda excepción que encontramos después. Aquella estructura doméstica era, según concluimos más adelante, la más antigua por la que pasamos. Si no contara con el apoyo de las fotografías, que no tardaré en hacer públicas, no me atrevería a decir lo que descubrimos y dedujimos por miedo a que me tomasen por loco. Por supuesto, las partes infinitamente pretéritas de la historia fragmentada
en las que se representa la vida preterrestre de los seres con cabeza en forma de estrella en otros planetas, otras galaxias y otros universos, pueden interpretarse fácilmente como la mitología fantástica de dichos seres. Aunque dichos fragmentos incluían diseños y diagramas tan extraordinariamente parecidos a los últimos descubrimientos de las matemáticas y la astrofísica, que apenas sé qué pensar. Que lo juzguen otros cuando vean las fotografías que publicaré. Como es natural, ninguno de los fragmentos de relieves que encontramos contaba más que una fracción de una historia coherente. Ni siquiera hallamos las diversas etapas en el orden correcto. Algunos de los vastos salones eran unidades independientes en lo que a los relieves se refiere, mientras que en otros casos había una crónica continua a través de una serie de estancias y pasillos. Hallamos los mejores mapas y diagramas en las paredes de un espantoso abismo, y que estaba incluso por debajo del antiguo nivel del suelo. Una caverna de unos 60 metros por cada lado y 20 metros de altura, que casi sin ninguna duda había sido una especie de centro educativo. Había llamativas repeticiones del mismo material en habitaciones y edificios diferentes, pues era obvio que ciertos capítulos y ciertos compendios o fases de la historia de su raza habían gozado de mayor predicamento entre los decoradores o habitantes de aquellas estancias. No obstante, en varias ocasiones, las variantes sobre el mismo tema nos fueron de gran utilidad para resolver determinados puntos discutibles y llenar lagunas. Aún hoy me maravilla que pudiésemos deducir tantas cosas con el escaso tiempo del que dispusimos. Por supuesto, incluso ahora disponemos solo de un tosco bosquejo en que gran parte completamos después a partir de las fotografías y los bocetos. Es posible que el efecto de este estudio posterior, tener que revivir aquellos recuerdos y vagas impresiones junto a aquel supuesto horror vislumbrado al final y cuya esencia se niega a revelarme incluso a mí, fuese lo que causó el colapso nervioso de Danforth. Pero no nos quedó otro remedio. Si queríamos hacer pública nuestra advertencia de forma razonable, antes debíamos reunir toda la información posible. Y hacerla pública es una necesidad perentoria. Ciertas influencias que perduran en ese desconocido mundo antártico de tiempo desquiciado y extrañas leyes naturales hacen imperativo recomendar que no se lleve a cabo ninguna otra exploración. Gracias, Cari. Ya, con gusto. Bien, terminamos el capítulo hasta ahí. De ahí entramos al 7. Bueno, qué interesante, ¿no? Tenemos otra vez una serie de descripciones muy relacionadas con el arte, con los modos de producción de esta, parece civilización prehumana que incluso llegan a decir que vino de las estrellas. No sé si, bueno, ya pasando un poco a la reflexión grupal, esto de pensar que justamente nosotros somos como influenciados por otras vidas de otros planetas, ¿no? Estas ideas que a veces surgen y que a veces han causado incluso investigaciones. En fin, unido a toda la capacidad descriptiva de Lovecraft, se tiene, como les decía, no sé si se han dado cuenta, los acontecimientos no suceden ahorita, son acontecimientos muy cortos, la historia narrativa se desarrolla en muy pocos episodios, ¿no? Llegan, comienzan a explorar. Toda la riqueza del relato se da en la descripción de lo que van encontrando. Entonces, esa capacidad me parece interesante que la podamos ir como también tomando en salas. Y por otro lado, cuestionarnos cómo nos va interpelando este tipo de escritura, la narrativa, eso siempre hace bien. Así que bueno, démonos un ratito, estamos 10, así que vamos a hacer salas de 5 cada uno y vamos a comentar en un momentito. Así que bueno, voy a crear dos grupos, ahí le voy a pedir a Alexao que esté en una sala y yo me voy a la otra. Entonces, ahí vamos, 5 5 perfecto. Voy abriendo las salas. Vamos ingresando. Gente, ¿cómo vamos? Bien, ¿quién estamos? Está Cari, hola, mamá, Ricky, Cintia, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos entonces, ¿qué tal les ha parecido este capítulo? ¿Cómo vamos con la lectura? ¿Qué cosas quisieran compartir? Es un espacio, como les decía, la parte
este espacio sobre todo es para un poco ver si nos está costando la lectura, no nos engancha, qué sentimos, qué vimos, y aparte también conversar sobre la obra en sí, ¿no? Así que tenemos como esos dos aspectos. No sé, ¿quién quisiera comenzar? ¿Quisieran compartir algo, decir algo? Bienvenida a cualquier sugerencia o comentario de la obra. Adelante, Cari. Ya. Bueno, primero, buenas noches con todos. A ver, en realidad a mí sí me gusta bastante Lovecraft. En realidad, cuando empezábamos el libro, pensé que no me iba a gustar porque dije, chuta ese libro, pero bueno, ya, empezamos a leerlo así. Pero la verdad es que me ha sorprendido un montón. Me gusta mucho cómo nos das a imaginar, ¿no? Porque tú vas leyendo y dices, wow, imagínate cosas tan grandes. Incluso, bueno, de lo que ponías tú las imágenes dista mucho de lo que yo me imaginaba, ¿no? A veces sí pasa eso, entonces yo tenía como otra idea como más grande, más gigante, y esta última parte que también leímos, le vi así como que con los azulejos que ponía, eso es como, no sé, yo me imaginaba como azulejos con el hielo, ¿no? Debe ser algo hermoso, o sea, me imaginaba algo muy lindo, muy estético, muy artístico. Y sí, 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 sí me agrada bastante. No sé qué seres ellos encuentren, no sé si al final también me da como esa, ¿qué se puede decir? Esa duda o esa incógnita de qué va a pasar después. Porque no sé si después quizás encuentren seres, porque en algún momento de la historia también encuentran como vestigios, según yo era la sangre o algo como algo de ellos, ¿no? Algo biológico de ellos. Entonces digo, capaz y por ahí quizás lo encuentran o ven algo disecado, no sé, pienso yo que por ahí puede haber algo así, pero muy bonito, o sea, me gusta bastante y estaba leyendo un poco de él también y estaba leyendo otros relatos que me parecen súper interesantes también de él. Ujú. O sea, me parece una persona, o sea, un escritor que puede, que tiene esa capacidad de, como tú decías en un inicio, de una capacidad descriptiva muy, no sé, para mí como bien difícil, para mí sería muy complicado. Eso. Gracias, Cari. Sí, yo también me imagino, ahora que te escuchaba, una de las cosas que más sorpresa causa en la narración y lo que a ellos les impacta es la grandeza de ese sitio. Es decir, claro, en la imagen tiene razón, es como una aproximación, es bien difícil, incluso cuando jugábamos un poco con Ricky ahí con la IA, para ejemplificar la caverna, por ejemplo, no termina de emular la grandeza que debió haber sido ese lugar. O sea, no termina de ser como dimensionable, ¿no? Entonces yo me imagino un lugar extremadamente grande, con salas enormes, con precipicios enormes, y estas galerías, y ahí tomo un detalle que me gusta mucho de este capítulo, me parece bien interesante la descripción que hace de las galerías que van ellos recorriendo, porque si bien estas galerías son como muestras de la historia, ¿no? Parecería que son así, que van como relatando mitos, de acontecimientos, pero lo que más me llama la atención, me deja pensando y siempre me deja como cuestionado es que van a unas galerías y encuentran historias y mitos que parece que remontan a situaciones muy antiguas, como a cosas muy primigénitas, ¿no? Incluso comienzan a hablar esto del origen de las cosas que comienzan a descubrir como previo a la llegada de los dinosaurios, como si vinieran de estrellas y eso. Y hay otras galerías donde encuentran cosas que no son tan antiguas, o sea, tanto como las otras, ¿no? Entonces, a mí me deja como, me llama la atención, digo, o bien es que cohabitaron, o lo que pensaría yo, ¿no? Cohabitaron como distintas culturas en el tiempo, o es una misma cultura que lleva viviendo demasiados años, ¿no? Como ellos dicen, como estos mitos antiguos. Entonces eso me llama la atención. Y la capacidad escritiva también comparto mucho, es alucinante. Yo también, a veces uno se pusiera a pensar, también digo, ¿y qué pasa si al final uno no encuentra nada? Solo la pura descripción o puro suspenso. Sin embargo, no nos olvidemos que hay una acción, que es lo del campamento, que todavía no logramos resolver esa incógnita, porque los campamentos murieron. Y por eso es tan importante la acción. No es que murieron por el viento, murieron destrozados, murieron ahorcados, o es que se volvieron locos entre ellos. Entonces, hay toda una serie que todavía está resuelta, no sabemos, y que veamos si al final del libro se logra descubrir ese misterio, ¿no? Así que, bien interesante. Gracias, Cari, por eso. Mamá, adelante. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Mil disculpas que no prenda la cámara, pero estoy con pijama, perdón. Tranqui. Eh, sí, bueno,
La lectura realmente de hoy día ha sido muy interesante. O sea, es como que ya vamos tomándole un poco más del hilo a la narración, al libro, y ya como que nos vamos ya inmiscuyendo un poco más, ¿no? Lo que no pasaba al comienzo, como que engancharse nos costó, pero a mí hoy día como que ya me comenzó a dar más curiosidad todavía. Él, aquí se habla, claro, primero la magnitud, ¿no? La grandeza de de la construcción y todo lo que encuentran ahí es increíble cómo lo describe el escritor, ¿no? Eso por un lado, y también habla de unos seres muy inteligentes y muy antiguos, incluso de seres como viejos, dice, ¿no? Mm. Entonces, que han vivido incluso antes de la era de los dinosaurios ahí, porque habla de los dinosaurios y dice, si bien es cierto, eran animales muy grandes, que ya estaban, que poblaban la tierra, posiblemente las áreas de Europa, Asia, todo eso, pero eran animales nuevos, se puede decir, incluso con poca Ajá. inteligencia, pero Comparado con estos ellos, ¿no? otros, comparado, que exacto, pero estos otros eran como viejos ya, que seguramente vinieron de estrellas y son muy antiguos. Entonces, estamos hablando de una civilización muy avanzada, ¿no? Y claro, y ahí yo me pongo a pensar y digo, ¿qué misterios no habrá en el planeta, ¿no? En el planeta Tierra. Hablamos, siempre nos hablan de una Antártida, ¿cómo se llama esa ciudad perdida bajo el agua? En Atlanta, no, Atlántida, Atlantis, no sé, algo así creo que es, ¿sí? Entonces digo, hay tantos misterios, ¿no? de Hay tantas Atlántida. cosas. Ajá, la Atlántida es. Y asimismo, ¿no? Me pongo a pensar y digo, ¿qué cosas no habrá? ¿Qué animales a lo mejor que vivan en las profundidades de los océanos que todavía no llegamos a descubrir? O sea, el mundo es, creo que infinito, lleno de misterios. Ujú. Aunque claro, este libro es ficción, ¿no? Pero al mismo tiempo te envuelve tanto que, que pareciera que nos están contando una realidad, ¿no? Y eso es lo interesante también, ¿no? Nos involucra y es como que fuera una realidad, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? Que Ujú. nos hace imaginar y nos lleva, realmente este libro sí nos lleva a civilizaciones desconocidas, a mundos desconocidos. Eso siento que ha hecho este libro, o sea, nos ha ayudado a desarrollar la imaginación. Eso. Gracias, mamá. Sí, y también a mí me pasa que de una u otra manera me hace pensar primero en la finitud del ser humano, ¿no? Lo pequeños que somos frente a un largo recorrido histórico, de los cuales no tenemos dimensiones, ¿no? Hay un librito que es muy bueno de filosofía de ser y el tiempo de Heidegger que hablaba un poco sobre nuestro tiempo, el tiempo del ser humano, ¿no? O sea, el ser actual de nosotros como Daniel, como Karina, como Elisa, en fin, es muy finito en realidad porque no tenemos esta proporcionalidad del tiempo en su extensión más grande. O sea, no logramos dimensionar qué es un eón, por ejemplo. O sea, por ahí nos podemos algo imaginar, pero nuestra capacidad temporal no llega a esas brechas temporales tan ampliadas, es decir, no logramos dimensionar lo que nos quieren decir previo a los dinosaurios, decimos, bueno, son miles de millones de años, pero no sentimos, no experimentamos esas longitudes porque nosotros tenemos un periodo de vida muy finito, ¿no? Muy acotado. Entonces, no, el terror un poco puede surgir por ahí y también a mí me da un poco, no de terror, pero me da intriga. Digo, el universo es muy amplio, ¿no? Tampoco lo podemos dimensionar porque el espacio todavía nosotros es más finito aún que el tiempo. O sea, el espacio del ser humano es todavía más reducido que el tiempo y por lo tanto imaginarnos, por ejemplo, solo puede llegar a la ficción un universo tan amplio donde existen otras galaxias, porque somos una galaxia entre tantas galaxias,
no logramos como dimensionar esa realidad, ¿no? Es decir, no nos abarca tanto. Pero sí, hay mucho que nos trasciende. Y yo creo que la narrativa a mí me posiciona un poco ahí y me hace como volver a este origen primigenio, ¿no? De que somos muy finitos, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, me llama mucho la atención. El número 5, ¿no? Aparece bastante en el relato, como para poner atención, ¿no? La estrella de 5 lugares, esto de que ellos creían en un principio que esta especie de estrella, ¿no? Era como un tótem, como lo usaron, decían los egipcios, así, pero dicen, no, no es eso. Entonces, ¿qué es? No sabemos. Ya seguiremos leyendo. Pero nos ubica también con el infinito. Gracias, mamá. Me has hecho pensar mucho también sobre este tema del universo. Cintia, te escuchamos. Buenas noches con todos. Me gustó mucho el capítulo, la verdad, bastante poético en cierta forma. Sí me gustó, como decía Karina, el detalle que le pone a los elementos arquitectónicos, cómo describe como una persona enamorada del espacio en realidad, cómo percibe todo el espacio. No creo que lo describe como algo aterrador, sino como cuando alguien entra a la Capilla Sixtina, así como una locura inimaginable. Me gusta mucho cómo narra esa parte. Y con respecto al, bueno, creo que el mensaje que me deja el capítulo es como, ¿por qué esa especie, si existió, por qué se mudó? Guerras, falta de recursos, le faltó espacio, trato de dejar un mensaje para la vida posterior, o si alguna criatura, llámese como yo siento que tenían unas jerarquías por lo que van narrando, que en algunas partes, en unas salas había escritura y pintura como tal, o detalles un poco más avanzados que en otras salas. Quiero entender que había igual jerarquías de como una sociedad. Había maestros, había estudiantes, había animales como tal. Entonces, alguna criatura, háblese un animal con una conciencia menor a los ancestros, se quedó. Se me vino justo a la mente este pez que tiene como una lucecita en Ah, la parte de adelante. Se me vino fuera de la mente, dije, quizás se quedó ese pez de de esta, pues de esta raza. Y sí, me dejó esa intriga de por qué se fueron, por qué se mudaron a propósito. No es porque alguien les haya desterrado, sino ellos cumplieron un ciclo de vida en la tierra y decidieron irse a otro lugar, pero ¿a razón de qué? Y me gusta mucho, estaba investigando la palabra Necronomicon y es una locura porque ya forma parte de la lengua actual. Muchas personas utilizan la palabra y la amplían y hacen libros de como tal de la palabra y una palabra inventada por Lovecraft. Entonces, él trata de como denotar esa palabra como el libro de los muertos y en varias películas he visto que denotan esa palabra. Entonces, me parece una persona súper osada en su escritura que se atreva a crear palabras y que ahora las utilizamos ampliamente en cualquier tipo de conversación. ujú. Eso. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Partiendo del último, del Necromicon, en realidad sí, como veíamos en el relato, van integrándose también mitologías. Los seres ancianos son parte de los relatos mitológicos de Lovecraft, ¿no? Y el Necromicon es el gran libro prohibido, ¿no? El gran libro maldito de este árabe Abdul, no recuerdo el apellido, que fue el que en teoría lo escribió y que es una invención también de Lovecraft y toda su tendencia y todo su gusto que tenía por el mundo árabe a partir de la lectura de las Mil y una Noches que él hace y que le lleva a crear justamente este libro que, como tú dices, se comienza a ser parte de la obra popular y que hace parte ya de las narrativas, se comienza como a mezclar. Yo por ahí leía también que ya comenzaron a hacer en algún momento también como estas investigaciones a ver si existía realmente el libro, no existía.
En fin, es una cosa muy interesante con esta intertextualidad de Lovecraft, ¿no? Y quería compartirte, ahora escuchándote, me hiciste acuerdo cuando hablaste de lo de la educación. A mí me dio un poco de, eso sí me dio un poco de vértigo, un poco de miedo cuando narra de que este lugar era un sitio donde educaban a gente. Yo digo, educaban, o sea, lo que pasa es que todavía no termino de imaginarme una civilización como la nuestra, o sea, no creo que la que está narrando Lovecraft aquí en esto sea como una, como la nuestra, o sea, no creo que le estaban educando para que conozcan la Tierra, para que conozcan el mundo. No sé por qué me causó vértigo cuando dijeron, cuando narra aquí el capítulo que era como una especie de escuela. Yo digo, ¿escuela para qué? ¿Como escuela de qué? No sé, me causó como una impresión rara. Después ya ojalá logre ver por qué me causó esa impresión. Creo que es porque la escuela es un lugar donde uno enseña sobre algo, ¿no? Y para algo. Entonces, ¿para qué les enseñaban? O sea, ¿con qué fin están educándose estos seres extraños, ¿no? No hace nada de Conquistar fin. un planeta, módulo uno. Pues, y es curioso, ¿no? Pero también nos habla de una civilización bien grande con estructura, como decían, con jerarquías. Es interesante, con mitos, ¿no? Qué bueno. Gracias, Cintia. No sé si por ahí Ricky quisiera cerrar, hoy día, quisieras comentarnos algo. Me gustaría escucharte, ya que nos has ido comentando durante la semana algunas cosas, has ido subiendo algún material. No sé si por ahí nos comentes algo del capítulo. Está ahí el Ricky. Justo ahora que tenemos un poquito de tiempo, a veces el Ricky siempre se queda a veces sin compartir y hoy no está, creo. Nada. Muy bien. Bueno, pues no sé si hasta que Ricky asome alguien más quisiera compartir algo más que le haya llamado la atención. A mí otro dato que no quisiera dejar pasar, ya que estamos con un poquito de tiempo, no sé si ustedes tomaron en cuenta que cuando hablaban de este arte, estos relieves que ven encontrado estos fragmentos, no logro ver dónde está la cita exacta, yo la subrayé, pero bueno, en fin, decía algo así como que para poder comprender, aparte de las técnicas sofisticadísimas que han utilizado, que incluso podían superar la geometría euclidiana que nosotros conocemos de la línea, la recta, en fin, teníamos que inclusive llegar a tener otro tipo de cognición. O sea, necesitábamos cambiar nuestra cognición por otra para poder acercarnos a la comprensión siquiera de este tipo de cosas que ellos estaban descubriendo, de estos rudimentos que ellos estaban viendo. Eso me llamó la atención porque y también justamente hablaba de las descripciones de algunas lenguas y alfabetos primigenios y desconocidos. O sea, hay lenguaje, hay escultura, hay modos de conocimiento, y no encuentro la parte que decía. Pero nada, me llama la atención eso, ¿no? Cuando leí también dije como, wow, o sea, tal es la dimensión de estas creaciones que van encontrando que necesitarían cambiar como la mente, ¿no? Es decir, una mente no humana, algo así. Entonces, interesante, ¿no? También da un poco de vértigo si uno se lo imagina. Así que bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo más, si no vamos cerrando por el día acá. Yo, Dani, solo una preguntita. Dale, Cari. Eh, en el tema de eso que decías, porque serio que acá hablaban sobre un necronómico y que también nos dijo Cinti, entiendo entonces que es un libro que escribió un árabe o que dentro de todo el universo de Lovecraft él mismo escribió como que escribió un árabe, algo así, eso no te entendí, eso no te Sí, caché. sí, justo. El Necromicon es un libro que Lovecraft inventa y que el autor que dice que es del libro es un árabe llamado Abdul Aharej. Bueno, yo tengo por ahí la anotación, no recuerdo ahorita el apellido, pero es Aharej, Abdul algo. Abdul ciertamente es el nombre. Abharej, algo así me parece que es. Bueno, lo puedes googlear, te sale rápidamente, pero sí, es un libro de invención Lovecraftiana, igual que toda una mitología que él crea y eso les decía, no saquemos a la obra de su contexto. Está en un contexto donde muchos escritores comienzan a crear grandes mitologías y a crear todos unos mundos, ¿no? Porque también podríamos pensar que es una originalidad pura de Lovecraft y no es tanto una originalidad en el sentido de la creación. Lo que crea sí es original, porque él crea el Necronomicon, crea el escritor del Necronomicon, este personaje Abdul, que incluso le da una nacionalidad, le inventa una historia, o sea, crea mundos Lovecraft, ¿no? Eso no nos olvidemos.
Pero les decía que no es único, porque también junto con Lovecraft en ese tiempo estaba Tolkien también escribiendo, ¿no? Y Tolkien estaba inventando todo un mundo de elfos, estaba inventando un nuevo alfabeto también, estaba inventando el Señor de los Anillos, el Silmarillion, estaba creando la Tierra Media, con nuevos seres, con lenguajes distintos, con historias, con creaciones. O sea, hay toda una corriente literaria que crea mitologías, ¿no? Y en el fondo, yo la otra vez escuchaba a María Micó, José María Micó, que tenía una conferencia que hace tiempo dio sobre los mitos, y claro, a uno le lleva a pensar que todo mito también, nosotros hacemos lo mismo. O sea, si se dan cuenta, nos fundamos a veces en grandes mitos, ¿no? El mito de la creación, el mito científico también del Big Bang. ¿Cómo comprobamos eso? Por ahí hay acercamientos, ¿no? Nadie duda que hay acercamientos y hay teorías, posibilidades, pero sigue siendo mitos. Los mitos que nosotros tenemos también sociales, culturales, siempre estamos creando mitos. Tenemos, como decía Rollo May, un psicólogo muy interesante, gritamos mitos, tenemos necesidad de mitos para poder vivir, ¿no? Y Lovecraft hace un poco eso, se instaura en esa línea, crea sus propias mitologías y sale algo que veremos ya un poquito más adelante, que es el terror cósmico, ¿no? Que lo vamos a entender mejor cuando terminemos de leer el libro. Así que bueno, es interesante el mundo de Lovecraft porque no solo, como les decía, nos acerca a una literatura, nos acerca a una realidad humana, a una necesidad humana de crear estructuras donde asentarnos y donde un poco desahogar nuestra finitud, ¿no? Modos de vida, donde podemos como sentir que no hemos sido creados de la nada, ¿no? De algún lado debemos venir. Eso nos quedaría mucho vacío, ¿no? Bueno, en fin. Gente, volvemos a las salas, entonces nos vamos despidiendo, nos vemos ahí, les doy unos avisos por allá y ya nos encontramos el martes. Así que regresamos. Voy cerrando salas, denme un ratito. Ahí está. Listo, volvemos entonces. Mm, Calendario. A ver, para poderles darles fecha. Igual les voy a mandar ahí ya un calendario hecho, pero como para tener fechas para ir separando. Eh, perfecto. Listo, esperemos. La otra sala está. A ver, todavía siguen hablando en la otra sala. Pero ya les queda 10 segundos para volver. Ahí están regresando Yo ya. quería saber cómo, en sí, ¿qué puede ser tan impactante para que una persona tenga un colapso nervioso? Mm, ¿Qué era lo que le pasó a Danforth de lo que dice? O sea, debió, o sea, no sé si fue una concepción de su humanidad o... Porque obviamente nosotros leyendo no nos da un impacto, porque no estamos viendo, obviamente, ¿no? Pero quisiera saber como qué puede ser tan heavy para que te provoque un impacto nervioso, una enfermedad como tal, ¿no? Y qué buena tu pregunta, Cintia. Realmente ya eso nos ubica en otro plano, ¿no? Como en un plano más psicológico también. No creo que habría una sola respuesta, ¿no? Como estamos en un mundo ficcional, habría que, para saber exactamente, quizá conversar directamente con Danforth. Pero yo creo, y esto es algo muy subjetivo mío, debió haber sido toda su caída de lo que nosotros solemos llamar nuestros principios lógicos, ¿no? Cuando se caen estos principios, donde nos cimentamos lógicamente, se caen estructuras de pensamiento, se confrontan con esa dureza, no tenemos los mecanismos de asimilación necesarios para poder acercarnos de esas nuevas realidades de la experiencia, ¿no? Es lo que les pasa a los niños, por ejemplo, cuando se topan con cosas nuevas. Cuando el niño chiquito no puede asimilar cosas de su entorno que le exceden, pues aplica el mecanismo de huida, ¿no? No puede asimilar cosas, se escapa, ¿no? Ya después va creando estructuras que le ayudan a asimilar. Es un poco psicología constructiva, ¿no? Un poco constructivismo. Yo creo que un poco es eso, ¿no? Es decir, cuando uno se topa con experiencias que le son difíciles o que no posee los esquemas para asimilarlas, le choquean, ¿no? Y le hacen, si es que no tienes el sentido de vida, colapsar. Y mucha gente se colapsa precisamente porque su psicología, creo yo, no está preparada o no ha logrado configurar las estructuras psíquicas necesarias para esas experiencias.
Y no solamente con esto de Danforth, ¿no? Experiencias cotidianas a veces nos pasan, tenemos situaciones o vivencias que nos mantienen así como en esos estados de shock, ¿no? La muerte de algún familiar, un accidente que vemos, ¿no? Es decir, hay cosas que no podemos asimilar y que necesitan tiempo, trabajo. Yo creo que Danforth debió haber comprendido esto desde una perspectiva así, ¿no? Es decir, no logra asimilar todo eso y se choquea, ¿no? Su estructura mental no logra captar todo esto que están viendo. Y eso es muy interesante. Por otro lado, esto, Cintia, me lleva a un análisis que no me quiero extender, pero Lovecraft es uno de los autores más usados para estudiar psicología, ¿ah? Cuando se relacionan con temas de literatura. Psicología y Lovecraft están muy relacionados porque el miedo, el temor, estudiar y evaluar el miedo, es uno de los sentimientos y las actitudes más primigénitas del ser humano. El miedo está presente en nuestra filogénesis desde el inicio. Nuestra configuración se basa en el sentido de la huida, por ejemplo, y el escape, que tiene que ver con el miedo. Entonces, la psicología que está detrás de los textos es muy interesante también. A mí me apasiona mucho porque no solamente esto que tú mencionas, ¿no? Este choquearse, sino también la actitud del científico, la actitud del que le acompaña, ¿no? Es decir, ¿qué hace que el otro, en cambio, no se choquee y que haya dicho, por ejemplo, que él tiene una actitud científica que le permite más o menos guardar la cordura? Otro tipo de estructura mental. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, ¿no, Cintia? Pero Sí, sí, gracias, Dani. Y me abriste otra pregunta también. Pero sí. Gracias, Dani. no, con gusto. Y como digo, no, esa es una forma de aproximación, tenemos varias, ¿no? Incluso yo les invitaría a que cada una de nuestras ramas de conocimiento más próximo vaya como interrogando al texto. Eso es lo bonito también, interrogar desde nuestros saberes. Eso es lo chévere. Bueno, gente, nos despedimos, llegamos hasta acá. Es bien interesante los diálogos que van surgiendo. Gracias más bien por sus aportes, por su tiempo. Nada más comentarles que la lectura va a llegar a su finalización el final de mayo, porque como ven estamos avanzando un capítulo por sesión y estamos un poquito más de la mitad. Final de mayo va a terminar. Primera semana de junio está confirmado ya Abel, que nos va a acompañar aquí, que es un fanático a muerte de Lovecraft y conoce muchísimo sobre Lovecraft, ha estudiado su cultura, ha estudiado los mitos, ha estudiado todo, y es impresionante. Yo ahora conversé el fin de semana un ratito con él y bueno, aparte que le apasiona la lectura, conoce un montón, nos va a ayudar muchísimo para cerrar un poco la comprensión y ahí vamos a poder también deshogar algunas dudas que nos vayan surgiendo el autor, sobre todo las obras también, así que bueno, principios de junio tendremos la charla con él de cierre del libro que será muy enriquecedora. Es hermano de Luz de María, que bueno, nosotros le conocemos a Luz, y bueno, su hermano se ve que está enganchado con Lovecraft, así que eso está muy bueno. Siempre uno tiene que tener alguna pasión, ¿no? Es decir, algo que le lleve a hacer cosas que le gustan. Y la literatura y un autor es muy bueno que pase, ¿no? Así que qué bueno. Eso, gente, nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y descansen. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chicos.